Buenos días, ¿cómo están todos? Nos da mucho gusto tenerlos de vuelta en esto que es Alcance Familiar en Casa. Gracias por sintonizarnos, gracias por darse el tiempo de la búsqueda de Dios y además recibir de Él lo que tiene para nosotros, para ti, para tu casa, para los tuyos. Estamos seguros que el poder de Dios será derramado en tu sala, donde quiera que tú nos veas. Oramos para que ahí Dios hable a tu corazón y además Él ministre tu vida. Gracias por estar en este tiempo, pero sobre todo te diremos algo, porque Dios hará cosas que ni siquiera te puedes imaginar, porque Él es un Dios que siempre nos sorprende. Por tal motivo, vamos a orar para que Dios haga lo que tenga que hacer. Señor, esta mañana te damos gracias, nos acercamos a tu presencia, porque es ahí, Señor, donde sabemos que está nuestra vida segura, eres nuestro refugio. Señor, eres nuestra torre fuerte y además ahí descansamos en ti. Gracias, Señor, por ser el todo de nuestra vida. Te damos las gracias y te damos a ti el honor este domingo, este día que te queremos alabar y queremos hacerlo con nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, ya casi estamos listos para comenzar. Ya casi estamos a punto de juntarnos para adorar a Dios, para estar en la alabanza, ¿verdad? Para hacer lo que tú sabes hacer. Tráete tu gozo, ¿verdad? Que tienes guardado en tu corazón. Y en este momento, junto con tu familia, tengamos un tiempo de alabanza, de adoración, como sabemos hacerlo los hijos de Dios, gozarnos en todo momento, ¿verdad? Así nos dijo Pablo que debemos de hacerlo. Te invitamos a eso, te invitamos a vivir el versículo, gozaos en todo momento, ¿verdad? Así es que en este momento te damos la bienvenida, Alcance en Casa, a tu casa, ¿verdad? Y como siempre lo decimos, comenzamos. Llaman sus hijos, canten y denle las gracias a Jesús poderoso. Digno es el Rey, adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey, que se levanten las voces, todas las generaciones, en la honra a su nombre. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto tenerle aquí un domingo más en esto que es Alcance Familiar en tu casa. Nos da muchísimo gusto que hayas dispuesto este tiempo para poder alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Así que vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es alabarle. Y yo quiero que pongamos este tiempo en las manos del Señor, y por eso yo te invito a que cierres tus ojos y ores juntamente conmigo y le digamos: gracias, Señor, por un domingo más que nos permites estar aquí, por un domingo más, Señor, que tú pones para que nosotros podamos alabarte, para que podamos agradecerte por todo lo que has hecho en nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, Señor. Por eso es que hoy venimos con un corazón agradecido delante de ti, a darte lo mejor, Señor, de nuestro corazón. Espíritu Santo, te damos gracias porque un domingo más nos muestras tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Así que vamos, ahí donde estás, vamos a hacer un altar de adoración, de un olor fragante a nuestro Dios. Amén. Comenzamos. Estamos listos para celebrar hoy a nuestro amado, a nuestro Rey. Ahí, juntamente con tu familia, ponte de pie, no te quedes sentado en tu sala. Vamos a alabar esta mañana a nuestro Señor Jesús. Venga, ahí con tus palmas.
se merece todo. Toda nuestra alabanza es para ti, Rey. Tú eres mucho mayor de aquel que las cosas que están en este mundo. Venga, celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Sí, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo, celebra, celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Dile a tus hijos, dile a tus hijos. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si está conmigo que contra mí. Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Amén. Celebra, tú eres un victorioso junto con tu familia. Vamos a alabarle al Señor. Él es nuestro escudo ante cualquier tempestad. En Él podemos confiar. Te clamamos esta mañana, Señor. Visítanos ahí en nuestra sala, ahí en nuestro cuarto. Hazte uno de nosotros. Mi escudo, mi fuerza, tu sido, refugio en contra de mis enemigos. Tu verdad me ha protegido, toda mi
preciosa me ha lavado, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna, Jesús, y mi vida está segura que Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna, Jesús, y mi vida está segura que Jesús. Nuestra vida está segura en ti. Lo creemos, Jesús. Junto con tu familia esta mañana. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias porque tú fuiste a esa cruz sin querer recibir nada a cambio, Jesús. Todo lo hiciste por amor a mí, porque tú me amaste primero a mí antes que yo te amase, Señor. Gracias, gracias por la cruz, oh Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, tu gracia eterna. Gracias.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él, por nadie más. Jesús es digno de toda alabanza, de toda gloria. Y unos versículos antes del libro de Primera de Juan 4, en el versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que ahí donde estás, yo quiero que levantes tus manos y que con este versículo le digamos: Señor, hoy confesamos y creemos en nuestro corazón que tú has venido, que moriste por nosotros, Señor, dándonos salvación, rescatándonos, Señor, del pecado, limpiándonos de todo mal. Y hoy entendemos que tú reinas, Señor, por los siglos de los siglos, que tú eres digno de toda alabanza, que tú eres el único, Señor, que nadie va al Padre si no es por ti, y que tú mereces todo nuestro reconocimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor, porque como lo cantábamos, Él es digno y no hay nadie como Él. Amén. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto que estés aquí un domingo más, que te des este tiempo para alabar a nuestro Dios. Y queremos invitarte hoy a que dispongas tu tiempo, tu corazón, para que podamos entender qué es lo que hoy Dios quiere hablar a nosotros. Amén. Pero antes de ir a la palabra, quiero recordarte que aquí abajo van a estar la cajita de los comentarios, en donde tú vas a poder poner tu petición, tu necesidad, y con gusto vamos a estar al pendiente para apoyarte. Y bueno, pues ahora sí, sin más, alístate. Yo quiero que traigas tu Biblia, que traigas tu cuaderno, tu tablet, donde hagas tus anotaciones. Y sin más, pues vamos a la palabra de Dios, que en esta ocasión la trae nuestro pastor Rubén Oribe. Así que un aplauso para él, por favor. Bien, ya estamos aquí en el inicio, ¿verdad?, del mensaje, donde después de que nos hemos juntado para alabar y para adorar, ahora le toca a Dios hablarnos y le toca administrar nuestro corazón y decirnos qué es lo que Él quiere para nosotros. David escribía que lumbrera es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y Dios nos alumbra a través de la palabra y nos guía sobre nosotros. Donde vemos oscuridad, Él siempre está con nosotros. Así es que yo quiero que tú estés expectante, ¿verdad?, del mensaje de hoy. Y hemos puesto, ¿verdad?, en este tiempo una serie acerca de la oración. Hemos destinado de algo que Dios nos ha hablado en nuestro corazón en estos tiempos, acerca de la importancia de la oración, qué tan necesaria, ¿verdad? Hace 8 días hablábamos de que la oración es vital para nuestra vida. Y hoy continuaremos hablando quizá por unos domingos más acerca de la oración, porque para muchos parece ser aburrido, pero es lo que necesitamos ahorita tener en nuestra vida, ¿verdad? Porque solamente la oración nos conecta directamente con Dios y entonces Él hará lo que Él quiera hacer. Bueno, yo quisiera que abrieras primero tu Biblia en Daniel capítulo 11. Y yo quiero introducir el mensaje con un versículo donde Daniel en algún momento de su vida lo expresó y lo dijo y lo dejó plasmado Dios en la Biblia para bendición de nosotros y de cualquiera que lee la Biblia. Es un pasaje o una parte de un pasaje, porque ni siquiera es todo el pasaje, es la parte última del capítulo 11 y el verso 32. David escribió, y yo quiero comenzar con eso porque yo quiero que te lo lleves en toda la semana. Aparecerá aquí en la pantalla. Y entonces a mí me gustaría que tú te aprendieras este versículo de memoria. De hecho, es uno de los versículos que a mí me emocionan, me satisfacen, me da paz. Y dice en la parte B del capítulo 11, verso 32 de Daniel: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo leeremos juntos. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Una vez más, léelo conmigo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará
y actuará. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es actuar de acuerdo a lo que Dios nos dice que hagamos, pero para eso entonces necesitamos conocer a Dios. La mayor parte de la gente actúa o se esfuerza, ¿verdad? Pero no porque hayan buscado a Dios, sino porque sacan sus fuerzas de su propia fuerza intelectual o su propia fuerza física. Pero hay mucha gente que se esfuerza no con Dios y actúa tampoco con Dios. Pero quien conoce a Dios no actuará como Él. Quien conoce a Dios no actuará como Él quiere actuar, ¿verdad? Sino como Dios quiere actuar, y ni tampoco tendrá la fortaleza de un hombre, sino que Dios le dará la fortaleza. Daniel lo sabía bien. Él cada cosa que actuaba, y cuando hablamos de actuar es de hacer, es porque Daniel conocía a su Dios, tenía una intimidad con Dios, y entonces Dios le revelaba la forma en cómo debería de conducirse, aún en los tiempos difíciles que él vivía. Tiempos de esclavitud, porque había sido esclavo o había sido llevado esclavo ante Babilonia y ante el gobierno de Babilonia, y entonces él oraba todos los días. Usted ha leído el libro de Daniel, y oraba todos los días, y entonces Dios le hablaba a su vida, ¿verdad? Y el libro de Daniel nos habla acerca mucho de un hombre que actuó en base a la oración, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirte algo, y quiero que lo escribas. Tu intimidad va a determinar tu capacidad. Tu intimidad va a determinar tu capacidad. Nosotros tenemos capacidades, por supuesto, tú las tienes, yo tengo capacidades, pero sin embargo la intimidad con Dios va a hacer que esa capacidad pueda ser más fuerte, o incluso darte capacidades que ni siquiera tú creías, o revelarte capacidades que tú ni siquiera que tenías. Pero cuando uno tiene intimidad con Dios, entonces uno tiene la capacidad, por ejemplo, de soportar más, la capacidad de ver más allá, de avanzar más allá, y a veces pensamos que nuestra capacidad está determinada por el conocimiento, pero no, nuestra capacidad está determinada por la intimidad con Dios. Entre más intimidad tengamos con Dios, Dios nos da la capacidad. En algún momento de la historia, Dios dice que levantó un hombre llamado Sansón, y desde que Dios lo hizo fue apartado para que fuera también un libertador de Israel cuando estaban también siendo esclavos de los filisteos. Y mientras Sansón crecía y tenía intimidad con Dios, él tenía una capacidad de fuerza impresionante, de tal manera que él podía deshacer un león, o podía enfrentarse, o tenía la fuerza que nosotros le llamaríamos como un Hulk de nuestros tiempos. No era verde, pero era un hombre común y corriente, ¿verdad? No era tampoco tan musculoso como pensamos, pero Dios le había dado una capacidad especial. Sin embargo, la Biblia dice que cuando él perdió intimidad con Dios, cuando él empezó a jugar, entonces sus capacidades empezaron a bajar, de tal manera que la Biblia dice así: y él no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, tenemos demasiadas capacidades, florecen las capacidades. Nos asombramos a nosotros mismos de las cosas que podemos hacer cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, porque la intimidad va a determinar tu capacidad. Así es que el versículo que leímos de Daniel dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero yo no puedo, pero yo no sé cómo hacerlo. Pero si tú conoces a Dios, Dios te va a decir cómo hacerlo. Entonces ese versículo está dividido en dos partes, llamémosle la parte A y la parte B. La parte A es el pueblo que conoce a su Dios, y la parte B se esforzará y actuará. De tal manera que la parte B está condicionada por la parte A. Tú no vas a actuar ni te vas a esforzar si no conoces a Dios. Dios lo dijo así a través de Daniel: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué? Porque conoce lo que Dios quiere. Dios siempre se dará a conocer a tu vida de una manera personal. Es cierto que el estudio de la palabra nos revela el corazón de Dios, nos revela la vida de Dios, algunas cosas de Dios, pero en la intimidad con Dios, Dios se revela a sí mismo, porque Él quiere establecer una intimidad contigo y conmigo, ¿verdad? Y como dice el libro de Corintios, darnos a conocer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nadie ha conocido, sino que el Espíritu Santo viene y nos las revela a los que aman a Dios. Así lo dice
más o menos parafraseado. Pero la intimidad con Dios le encanta conocernos o darse a conocer de una manera personal. Por supuesto que tenemos que leer, conocer la historia, pero Dios quiere darse a conocer de una manera personal. Y bueno, esa es la introducción que yo quería decirte. Yo quería llevarte que tú y yo tenemos que conocer a Dios para poder actuar o esforzarnos. Si tú sabes y conoces a Dios, qué es lo que Dios quiere de ti, te vas a tener que esforzar. Si tú sabes lo que Dios te va a entregar, te vas a esforzar, porque Dios va a revelar, y entonces cuando revela uno sabe actuar. Pero entonces iremos al pasaje, ¿verdad?, que queremos estudiar, y es el libro de Éxodo capítulo 17. Sé que alguien preguntará: pastor, ¿cuál es el título del mensaje? El mensaje es este: la importancia de la oración en una batalla. Este es el título del mensaje: la importancia de la oración en una batalla. Una vez más, la importancia de la oración en una batalla. Todos tenemos batallas de alguna manera, batallas a nivel personal, a nivel emocional o a nivel sentimental, o batallas de otro índole, saludable, físicas. A veces estamos luchando con algo, o incluso con un pensamiento, o incluso con una tentación. Estamos de alguna manera todos teniendo una lucha, ¿verdad?, una lucha interna, o a veces se puede dar una lucha fuera de nosotros, ¿verdad?, como con una persona. Sin embargo, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y hueso, dice Efesios, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Y de alguna manera todos batallamos con algo. Quien dice: yo siempre no batallo con nada, entonces yo creo que no es un ser humano. Pero la mayoría de los que me están viendo batallamos con algo, o tenemos algo en lo cual nosotros queremos ganar la victoria. Estoy hasta aquí, no sé cuál sea la línea, o no sé cuál sea tu lucha, pero yo sé que tú quieres ganar y tener una victoria, porque Dios es un Dios que nos lleva de triunfo en triunfo. Él quiere que tú ganes la victoria de la cual estás batallando. Él quiere que seas un vencedor. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios quiere vernos como vencedores, ¿verdad? Entonces, Éxodo capítulo 17, en el verso número 18, yo quiero ir ilustrando. Acuérdate que el mensaje es la importancia de la oración en una batalla. Mucha gente se cansa y lucha y lucha y lucha y está luchando, y por más está ejerciendo resistencia, pero la idea de una lucha es ganar. La idea de los hijos de Dios es ganar batallas. Para eso hemos sido llamados, para ganar batallas. Algunas ya tienen un periodo largo de lucha. Pastor, pero es que yo he batallado mucho tiempo con esto. ¿No crees que ya es tiempo de ganar esa batalla? ¿No crees que ya es tiempo de hacer algo? Porque estar luchando no significa que eres un vencedor. Está bien que luches, pero llegará el momento en que tengas que ganarla, tengas que hacer algo y tengas que batallar y que tengas que ser un vencedor. Y aun cuando fuese la misma muerte, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque la muerte no es un vencer. Para los que somos en Cristo es un proceso para llegar a la vida eterna o estar delante de la presencia de Dios, y aún así tenemos que luchar en contra de eso, ¿verdad? Entonces, Éxodo capítulo 17, verso número 8, leeremos: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, dice así, ¿verdad? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogen los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro,
y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. En algún momento de la historia dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto rumbo al lugar donde Dios le dijo que debería de estar y reposar y disfrutar de la tierra que fluye leche y miel, al encuentro le salió este pueblo llamado los amalecitas o Amalek. Y ellos no se esperaban, pero vino ese pueblo, ¿verdad?, a hacerles la guerra. Y entonces el pueblo de Israel no estaba entrenado para un ejército, no estaba entrenado para una situación militar. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés que debería de hacer algo para librarlos de la mortandad o librarlos de ese pueblo. Era una batalla que no esperaban, una batalla que ni siquiera se imaginaban que iba a llegar. Claro, porque la palabra Amalek significa belicoso. Así significa. Si tú buscas qué significa Amalek, significa belicoso, o el que se opone al avance del pueblo de Dios, o del trono de Dios, o de la idea de Dios, o del propósito de Dios. Eso significa Amalek, el opositor, el que va en contra del avance de Dios. Y dígame si usted y yo no queremos avanzar. Usted y yo queremos avanzar, nos hemos propuesto avanzar en esta vida, pero siempre hay un Amalek que quiere hacernos la guerra y quiere que no avancemos. A veces es el desánimo, a veces es un problema familiar, a veces es un enojo, a veces es una frustración, pero como bien lo dijo Dios, que ese pueblo, ¿verdad?, y que esa nación se había levantado contra Jehová, y Jehová iba a tener guerra contra Amalek de generación en generación. Siempre iba a existir ese pueblo de Amalek. Y cuando me refiero a un pueblo, no me estoy refiriendo a un pueblo físico, sino a una potestad. Amalek siempre viene y trata de detener tu avance, trata de que no vayas, de que tus hijos no salgan adelante, de que retrocedas, de que en vez de que luchemos y salgamos victoriosos, que siempre estemos tristes o derrotados. Y Dios le dijo a Moisés: se ha levantado Amalek y entonces necesitas hacer algo. Necesitas, por un lado, decirle a Josué era su siervo de Moisés. Quien ha leído la Biblia, Josué era el siervo de Moisés, le servía. Más adelante Josué fue el sucesor de Moisés, pero en este pedazo de la Biblia, o en esta parte de la Biblia, Josué fungía como el servidor y además el capitán de algo militar en el pueblo de Israel. Y entonces le dijo: Moisés, dile a Josué que levante, que se escoja algunos, ¿verdad?, que se levante, que escoja hombres, ¿verdad?, y varones que salgan a pelear contra Amalek. Y mientras tú vas a pelear en el valle, ¿verdad?, entonces yo voy a subir al collado o al monte, y ahí voy a estar desde allá arriba. Es lo que prácticamente dijo Moisés. Moisés iba a estar en el monte del collado orando a Dios y levantando su vara. Y la Biblia dice bien claro que mientras Moisés levantaba la vara, ¿verdad?, y levantaba sus manos, Israel prevalecía. Pero cuando bajaban las manos, entonces Amalek iba ganando la guerra. Josué estaba en el valle y Moisés estaba en el monte. Lo diré otra vez: Josué estaba en el valle y Moisés estaba en el monte. ¿Qué significa el valle? El valle es un lugar de lucha, un lugar donde te tienes que enfrentar, un lugar de acción. ¿Qué significa el monte? El lugar donde tienes que ir a la presencia de Dios para pedirle y para orar. Entonces, yo quiero que escribas: siempre debe de haber un equilibrio entre el monte y el valle en tu vida. Siempre debe de haber un equilibrio entre el monte y el valle. ¿A qué me refiero? Muchas personas quieren pelear y quieren hacer de sus habilidades su salvación. Y no es que no lo hagan, no estoy en contra de que tú saques tus habilidades, tu conocimiento y tu sabiduría, porque al final Dios te lo dio, y te lo dio como un regalo para enfrentarte a la vida. El ser inteligente, el luchar, el hacer. Pero no se te olvide que también Dios en este
pasaje de la Biblia, había otro hombre que estaba arriba, que estaba orando, y la victoria no estaba condicionada. Anota esto, porque la victoria no estaba condicionada, o no iban a salir ganadores por las habilidades de Josué, de que era un buen hombre militar. La victoria de Israel estaba condicionada, ¿por qué? Por la oración de Moisés, porque así lo dice la Biblia. Cuando Moisés oraba y levantaba sus manos, entonces Israel prevalecía, pero cuando se cansaba y las bajaba, entonces Amalek era el que iba ganando. Pero nosotros podemos pensar, ¿qué acaso no tenía habilidad Josué para pelear y sacar la espada? Y entonces, junto con algunos otros que habían escogido, ¿verdad?, varones para salir, ¿qué no podían hacerlo sin oración? Yo quisiera que anotes las habilidades. Anota esto, por favor. Las habilidades están por debajo de la oración a Dios. Tus habilidades están por debajo de la oración a Dios. Por supuesto que tú eres hábil en algún lado, por supuesto que sabes hacer las cosas, pero te diré algo: los hijos de Dios sabemos que la oración le antecede a nuestras habilidades. La oración es lo primero que tenemos que hacer, aunque nosotros sepamos hacer las cosas, porque ahí justo puede que esté la victoria. Y ahí estaba la victoria. Amalek estaba en el valle, Josué estaba peleando con ellos, pero en el monte estaba el líder llamado Moisés, y Moisés estaba levantando sus manos, seguramente clamando a Dios, y levantando su mano como señal de humillándose a Dios. Allá abajo alguien sabía manejar la espada, era Josué, pero allá arriba alguien sabía manejar la intercesión, y ese era Moisés. Allá abajo había un guerrero con habilidades, pero allá arriba había un adorador que clamaba a Dios. Allá abajo estaba Josué en el valle, y Moisés estaba en la cumbre preocupándose por Dios. Josué llevaría la espada en la mano, y Moisés llevaría la vara de autoridad para conectarse con Dios. Josué iría a pelear, Moisés iría a interceder. Josué llevaría al campo los soldados, pero Moisés llevó a 2 que le ayudaran a orar para ayudar al pueblo de Israel. Entonces ahí encontramos a Moisés en el monte, y Moisés estaba ahí orando, levantando sus manos en oración o clamándole a Dios, y entonces teniendo un encuentro con Dios para defender, ¿verdad?, para que su oración fuera efectiva sobre lo que estaba sucediendo en la guerra allá abajo. La humillación, o cuando nos humillamos ante Dios, las cosas cambian. Nos da estrategias para la guerra. Escribe esto: cuando no nos humillamos ante Dios, lo que estamos haciendo es tratar de vivir una vida en nuestras propias capacidades. Cuando no nos humillamos ante Dios, lo que estamos haciendo es tratar de vivir una vida en nuestras propias capacidades. Como no nos humillamos, entonces vamos a pelear con nuestras capacidades. Pero si nos humillamos a Dios, Dios nos va a dar más capacidades de las que podamos tener. Eso es lo que sucedió. Pero muchos creen que para ganar una victoria, primero se tiene que usar lo que sabemos. Y vuelvo a repetir, no es que esté mal. Saber lo que tú sabes, las habilidades, el conocimiento, el intelecto o la sabiduría, para muchos es la única forma de batallar. Pero según la Biblia nos dice, o según la palabra de Dios nos dice, que también la oración es importante para ganar una batalla. La oración es importante para enfrentarnos a una batalla o cuando estemos ahí. ¿Cómo necesitamos la oración para las batallas? Lo leeré en el pasaje o en el verso número 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Te das cuenta que la victoria de Israel no estaba condicionada por la habilidad de Josué, sino por la oración de Moisés? ¿Te das cuenta que tu victoria no va a estar condicionada por lo que tú sabes o por tus habilidades, sino por el tiempo que tú pases orando a Dios? Incluso te diré,
hay muchas batallas que no has ganado porque no has orado, porque no has tenido un tiempo de oración a Dios. Hay muchas batallas, incluso que estamos perdiendo, no porque no sepamos o seamos tontos, sino porque Dios está esperando que lo consultemos y que Dios está esperando que vayamos y nos humillemos, porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exaltará. Humillaos bajo la mano poderosa del Señor y Él los exaltará cuando fuere su tiempo. Lo dice en Primera de Pedro. Humillaos bajo la mano poderosa. Pero tal parece que la humillación viene a ser cuando ya nos han ganado la batalla. Recurrimos a la humillación cuando ya estamos cansados o estamos débiles o estamos ya casi sufriendo la derrota. Ahí nos vamos a humillar. Pero Dios nos está diciendo que al iniciar la batalla, entonces cuando iban antes de ir a la batalla, Moisés hizo una estrategia, le dijo a Josué: escoge gente que vaya a la guerra y mientras tú vas a la guerra, yo voy a orar. Todavía no estaban en la batalla, pero hubo una estrategia. Entonces tiene que haber un equilibrio entre tus habilidades y la oración a Dios. ¿Tienes habilidades? Yo sé que sí, pero tienes un recurso para ganar las batallas que no cualquiera tiene, y es la oración, ir y buscar de Dios. Amalec era un pueblo que le salió al encuentro entonces a Israel, y la Biblia dice, si tú le das vuelta tantito a Deuteronomio capítulo 25, regresaremos a Números capítulo 17, pero yo quiero que vayas a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 25, Deuteronomio capítulo 25, verso 17. Deuteronomio 25, verso 17, dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino. Fíjate bien, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas ¿qué? Cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Y no tuvo ningún temor de Dios. Una de las cosas que hace el espíritu de Amalec, que se opone al avance de tu vida o al avance de las cosas de Dios en tu vida, es que él ataca por la espalda, por la retaguardia, ataca a los débiles, ataca la debilidad. Cuando estamos débiles, entonces él ataca, y el diablo está esperando que tú y yo estemos débiles entonces para atacar. Por eso la oración siempre va a ser la barrera, o por otro lado la fortaleza que te dé a ti para que el diablo no venga y te ataque. ¿Por qué el diablo ataca a los débiles? ¿El diablo atacará la debilidad? Claro, porque no hay forma de cómo sacar las fuerzas. Por eso comencé con el pasaje de Daniel capítulo 11, donde dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Habla de fuerza porque conoce a su Dios. Pero Amalec siempre sale por la retaguardia, siempre por los débiles, siempre por la debilidad, cuando está uno cansado. Deuteronomio dice: te salió cuando estabas cansado y trabajado. A veces estamos cansados por hacer tantas cosas que ni siquiera nos damos el tiempo para saber que tenemos que fortalecernos en el Señor. Una de las cosas que el Señor hace es fortalecernos. Una de las cosas que el Señor quiere hacer es fortalecer tu vida. Amalec siempre será el espíritu de oposición y siempre tratará de venir por la, como dice la Biblia, por la retaguardia, por donde uno ni siquiera se imagina, donde uno cree que ya la lleva, o donde uno a veces pone desatención. Entonces el diablo siempre ataca por ese lado y se mete y nos empieza a hacer la guerra y nos empieza a desbaratar, porque así dice la Biblia, empezó a desbaratar la retaguardia, porque iban todos los débiles atrás, iban todos los débiles. El diablo, la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién quieres que quiera devorar? Por supuesto que a los débiles. Entonces haré la pregunta de esta mañana: ¿cuáles son los más débiles en tu casa?
crees tú que son las personas más débiles en tu casa? No estoy hablando de edad, no estoy hablando de él es el más débil porque tiene 5 años y yo no soy débil porque yo tengo 43. Te diré algo, hay niños de 5 años que tienen más fortaleza que los de 45 años. ¿Será? Porque la fortaleza viene de la fe y tienen más fe y tienen su fe puesta en Dios. Pero hay gente que tiene edad, pero son más débiles. Y el diablo está buscando debilitar, ¿verdad? De alguna manera, fracturar, debilitar para entonces atacar y hacerle guerra, ¿verdad? Y el diablo sabe que cuando nosotros lo atacamos o queremos contrarrestar su ataque en lo natural, él ya va a ganar la batalla. Porque el diablo sabe que él pierde la batalla cuando un hombre o una mujer se levanta en el espíritu de Dios, porque es una guerra espiritual. La Biblia no lo dice. Por tanto, entonces nosotros tenemos que entrar a la dimensión correcta de cómo hacerle batalla. Entonces dice el 18 de Deuteronomio capítulo 25, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides, no lo olvides. ¿Cuántas veces te ha atacado Amalec por la retaguardia? ¿Cuántas veces ha tratado cuando tú estás desapercibido, verdad? ¿Y cuántas veces ha venido ahí, verdad? No siempre es fácil mantener la fe cuando enfrentamos una crisis. Por eso necesitamos a alguien que esté orando. Abajo en el valle, regresemos a Éxodo capítulo 17. Entonces abajo en el valle estaba luchando Josué, pero Josué necesitaba. ¿Qué hubiera pasado de la vida de Josué sin la oración de Moisés? ¿Qué crees que hubiera pasado? No existiría Josué. No se sabría nada de Josué más que lo mataron en el valle los de Amalec. ¿Qué sucedería con esas personas que escogieron si Moisés hubiera bajado las manos? Pero lo que quiero decirte es que cuando hay crisis y cuando hay batallas, necesitamos gente que esté orando con nosotros para poder enfrentar. Porque a veces queremos batallar y queremos ganar la guerra solos. Queremos batallar solos. Queremos enfrentarnos sobre cosas solos porque nos creemos que tenemos capacidades. Pero no se trata de capacidades, se trata de intimidad con Dios y de gente. Porque allá abajo había un ejército y acá había 3 que estaban orando, precisamente Moisés, y 2 que le estaban ayudando a Moisés. Anota, si no oras, tus sentimientos y tus emociones van a dominar tu fe. Si no oras, tus sentimientos y tus emociones van a dominar tu fe. Esa es la batalla primero que tenemos, la batalla interna. Si no oras, dígame si no en este tiempo o ahorita puede que esté. Como no hemos orado, entonces las emociones, los sentimientos o los pensamientos quieren dominar nuestra fe. Llamada ansiedad, por ejemplo. Si nosotros no oramos, hay una lucha entre lo que sentimos, entre lo que nosotros pensamos e incluso de lo que vemos. Porque nuestros ojos son los primeros opositores de nuestra fe, ¿sí o no? La razón es la primera opositora de nuestra fe. Y si nosotros no oramos, hay tantas cosas que vienen, ¿verdad? Y nos quieren hacer débiles, pero cuando tú oras, entonces tú sujetas tus sentimientos, tus emociones y tus pensamientos, incluso tu vista, y todo lo sujetas para que entonces puedas ganar la batalla. Cuando David salió a pelear contra el filisteo, sus ojos vieron a alguien que le duplicaba o le triplicaba la estatura. Según militarmente y estratégicamente,
y bajo el peso muscular y la estrategia de guerra, diríamos a ciencia cierta, el que va a ganar la batalla es el filisteo llamado Goliat. Es lógico, diríamos, es lógico, es poner como un niño de 10 años contra uno de 30 años. ¿Quién tendrá más fuerza? Todos dirían, voto por Goliat. A lo mejor hasta hubo apuestas, yo no lo sé, pero a lo mejor hasta hubo apuestas cuando ellos empezaron a caminar en el valle de La, y entonces, ¿alguien quiere apostar? No lo sé, me imagino. De este lado estaban los filisteos. ¿Cuánto apuestas a que le gana? Porque a veces nuestros ojos nos hacen pensar o deducir lo que ni siquiera es de Dios. ¿Sí o no? A veces nuestros ojos nos hacen deducir cosas que ni siquiera son de Dios. Lo damos por un hecho. No, seguro que va a ganar. Y entonces, ¿dónde está la oración y la fe? ¿Dónde está nuestra fe? Porque si nosotros hemos orado y conocemos el corazón de Dios, Daniel 11, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pregunto, ¿David conocía el corazón de Dios? La misma Biblia lo describe. Dios mismo lo dijo: este es un hombre conforme a mi corazón. Si algo conocía David era el corazón de Dios. ¿De dónde entonces sacaba las fuerzas? ¿Y de dónde actuaba David? No de sus capacidades. No me diga que eran sus capacidades, aunque tenía muchas capacidades, entre ellas tocar la guitarra o tocar la lira. Era un buen músico. Pero ¿de dónde sacaba David las capacidades para actuar o para esforzarse? De conocer a Dios. Y cuanto más conocía a Dios, entonces él sabía cómo tenía que actuar. Y a veces actuar de una manera que va en contra de la lógica. Porque en algún momento, me estoy acordando que en un momento cuando David venía huyendo de Saúl y entró, ¿sabes a dónde se fue a esconder David? Tú lo has leído. David se fue a esconder al mismo lugar de sus enemigos, a los filisteos. Ahí se fue a esconder. Imagínate irte a esconder donde te quieren matar. De por sí me está correteando Saúl, pero me voy a meter al lugar donde están los enemigos, los filisteos, y dice la Biblia que se hizo pasar como un loco. ¿Lo han leído? Se hizo pasar como un loco. Actuó como un loco. La Biblia dice que hizo como que la baba se le escurría. Pero él conocía y él sabía cómo actuar para librar su vida. La oración siempre va a superar los talentos. Siempre. Siempre la oración va a superar tus talentos. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos salir a enfrentar una batalla y creer que lo que somos o lo que hemos tenido de conocimiento nos va a dar la victoria, y a veces salimos más derrotados que otras veces? Te daré un ejemplo. Un día yo tenía que llevar una carta a una familia que les estaban quitando a los hijos, el DIF les estaba quitando a los hijos por ser adictos. Ellos los habían acusado, creo los vecinos lo habían acusado, que los dos, el papá y la mamá, eran adictos, y los hijos estaban ahí sufriendo, viendo a unos papás que se drogaban, y los hijos estaban abandonados y no comían. Entonces se los iban a quitar, y los abuelos que nosotros conocíamos nos pidieron que lleváramos esa carta al DIF para que los niños no se los llevara al DIF, sino que se los pasaran a los abuelos. Eso sí se puede hacer. Y entonces, yendo en camino, me para un patrullero del Estado de México y me dice: revisión de papeles. Y yo me acordé que mi licencia tenía un mes de vencida, como 40 y tantos días de vencida. Y entonces el querer salir adelante para vencer la lucha por mis propias fuerzas, cuando me detuvo el patrullero, me dijo: enséñame su licencia. Y es que la traigo vencida. Y ni modo, al corralón. Y no me dejó, y fuimos al corralón y me llevó hasta el mero corralón. Y entonces yo saqué el papel del DIF y dije: bueno, ahorita le voy a decir al comandante y estoy confesando algo que yo hice mal. Luchar esa batalla en mis propias fuerzas y en mi propio conocimiento, y hasta le puse rubro. Cuando me pasaron con el comandante dijo: bueno, sí sabe usted que ha infraccionado, no trae licencia, y por lo tanto son tanto de multa, más el coche se queda en el corralón.
Y entonces yo dije, ahorita voy a ganar yo la batalla. Yo le dije, mire, aquí traigo el papel del DIF y además pues soy pastor de una iglesia, ayúdeme, soy pastor y estoy haciendo un bien. Y entonces él me dijo, ¿usted es pastor? Yo le dije, sí, yo soy pastor de la iglesia. Pues con más razón debería de usted estar en regla. Ahora no se va y paga la multa. Me ganó la batalla, porque quise hacerlo en mis propias fuerzas, sacar la charola y decir, pero soy pastor. Ah, usted es el pastor, usted es el primero que debería de enseñarnos, me dijo, a estar bien. Y quedé avergonzado por querer. Y a lo mejor te reirás de mí, pero es algo que yo viví. ¿Cuántas veces nosotros nos sacamos en una batalla o queremos sacar gente? Ah, es que yo conozco a tal, yo conozco a aquel y él me va a ayudar, pero no oramos. Ah, es que yo tengo palancas aquí, palancas allá, y entonces yo tengo amigos que me van a ayudar a hacer esto, a hacer lo otro, y yo tengo un conocido, y nos olvidamos de orar, y lo que encontramos después no solamente es una batalla perdida, es una vergüenza de que no debimos de haberlo hecho de esa manera, creyendo más en la gente que en el poder de la oración. La Biblia dice que Dios abre caminos donde no lo hay. ¿Lo has leído? Está en la Biblia. Dios abre puertas, Él tiene las llaves, Dios abre puertas y nadie las puede cerrar. Y si las cierra, nadie las puede abrir. Apocalipsis lo dice. El que sabe orar no es el que habla más. Escucha, el que sabe orar no es el que habla más, sino el que conoce el corazón de Dios y dice lo correcto. Ese es el que sabe orar. El que sabe orar no es el que habla más, porque también nos vamos con esa finta de que entre más hable y entre más diga, entonces yo voy a ganar la guerra. Incluso si grito más fuerte, incluso si lo hago, entonces yo voy a ganar. No se trata de hablar más ni de gritar más, se trata de conocer el corazón de Dios y decir lo correcto que Dios le revele que tenga que hacer. No se necesita. Yo conozco personas, o podemos conocer personas que pueden orar mucho, y la Biblia lo dice: no seáis como aquellos que aman a orar en las esquinas para ser escuchados por muchos o vistos por muchos. De cierto les digo que ya tienen su paga. Pero tú cuando ores, ¿qué dice la Biblia? Tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. La oración. La oración secreta. ¿Por qué Jesús ganaba sus victorias? Tormenta, calla y enmudece. Crisis financiera, crisis familiar. ¿Por qué no orar antes? Porque tenemos demasiadas batallas. Crisis matrimonial, pero no tenemos una vida de oración. Anota. La acción debe de estar respaldada por la oración. La acción debe de estar respaldada por la oración. Si tú vas a actuar, asegúrate primero de haber orado. Asegúrate, como te decía, de tener un equilibrio entre el valle y el monte. El monte es el lugar de Dios, el valle es el lugar de la batalla. Claro, todos los días salimos a la batalla, pero asegúrate de orar. Asegúrate, no tomes ninguna acción si no has orado. No tomes ninguna decisión si no has orado, porque la oración te va a traer paz y te va a revelar lo que debes de hacer o lo que no debes de hacer. La oración nos ayuda en nuestras batallas. La oración nos ayuda en nuestras batallas. Muchos cristianos quieren ir al cielo, pero no les importa ser fructíferos en la tierra. Queremos ir al cielo, pero no somos fructíferos en la tierra. Y la idea es que seamos fructíferos aquí, que ganemos, que veamos que hay fruto, que la gente vea que hay fruto de lo que creemos. Creer en un Dios, pero perder las batallas. Tenemos un Dios de victoria, pero estamos perdiendo batallas. Entonces eso contradeciría o pusiéramos en alto el nombre de Dios. Creemos en un Dios victorioso, pero la realidad es de que nuestras batallas están siendo ganadas por
el enemigo, por Amalek, porque se opone al avance, porque en vez de avanzar, entonces estamos retrocediendo, porque estamos perdiendo la fe. Se supone que si tenemos un Dios de victoria, sus hijos tienen que estar en victoria. Pero los hijos no están en victoria porque no oran, porque no tienen una vida de oración. Y la vida de oración es tan importante para tus batallas. Es tan importante. ¿Tienes alguna lucha? Cualquiera que sea, anótala ahorita. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Tienes una lucha de una tentación? ¿Quieres vencerla? ¿Quieres ser victorioso entre esa lucha de esa tentación? Necesitas orar. La oración te ayuda a vencer a ese espíritu o ese demonio o esa tentación o lo que está viniendo. La oración te ayuda, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseñó, mientras Josué estaba peleando, entonces había un hombre orando. Había un hombre orando, estaba ahí orando por Josué. ¿Qué habrá dicho Moisés? No lo sé, pero yo me imagino a Moisés pidiéndole: Señor, yo te pido que le des fuerza a Josué, dale la estrategia, Señor, detén a los enemigos, Señor, que no se canse Josué, y háblale, y esto y aquello. ¿Cuál sería la oración intercesora de Moisés a favor de los que estaban peleando? No lo sé. Pero seguramente eso los fortaleció, porque bien claro dice en el libro de Números, del libro de Éxodo, que mientras Moisés levantaba sus manos, en el verso 11, que cuando él alzaba su mano, entonces Israel prevalecía. Pero llegó un momento donde Moisés se cansó y dijo: ya no puedo. Y entonces y Aarón le tuvieron que levantar las manos y sentarlo sobre una piedra para que él tuviera las manos y entonces él pudiera seguir en la parte que le corresponde. Moisés era el líder. Moisés tenía... Yo me pregunté, ¿por qué no Moisés salió a pelear con Josué en el valle? Si lo que se necesitaban a veces eran hombres para pelear. No a veces se necesita la fuerza bruta, perdón que lo diga, la fuerza bruta para ganar una victoria. A veces tiene más que ver con una oración espiritual que con una lucha en la carne. Por eso la oración es importante para tus batallas. La oración es importante para que tú seas un vencedor. Recuerda que somos y estamos aquí con luchas espirituales. Por lo tanto, la oración nos conecta al Espíritu de Dios y nos hace espirituales. Sin la oración, mucho de lo que hacemos es más carnal que espiritual. ¿Te has dado cuenta? Sin la oración, la mayor parte de lo que hacemos es carnal, porque inmediatamente razonamos, sacamos nuestro conocimiento y nuestra habilidad. Pero la Biblia dice que somos espirituales, porque el hombre espiritual percibe las cosas del Espíritu, mas el hombre carnal no percibe las cosas del Espíritu. Lo dice en el Nuevo Testamento. Y la oración, entre más ores, más espiritual vas a ser. Porque a mí me han hecho esa pregunta: pastor, ¿cómo puedo ser más espiritual? Y yo a veces pienso, ¿acaso pensará que es como una varita mágica el ser espiritual de un día para otro, donde tú seas más espiritual, es decir, guiado por el Espíritu, o que se necesita una oración, o que se necesita? No, yo he visto en mi vida que entre más oro, entre más tengo una comunión con Dios de oración, entonces soy un hombre a los ojos de Dios más espiritual de lo que uno parece. ¿Por qué? Porque en la oración Dios te transforma, te quita, te da, te revela. Y entonces empieza a trabajar el Espíritu de Dios en tu vida. Por eso decimos que eres más espiritual. En base a la intimidad con Dios, el hombre tiende a ser más espiritual, ¿verdad? Porque a veces pensamos que porque leo la Biblia o porque vengo a la iglesia ya soy espiritual. ¿Será que porque vengas a la iglesia y eres un hombre espiritual? No. Es parte, pero no. Eso no te hace espiritual.
Lo que te hace espiritual es conocer el corazón de Dios y tener intimidad con Dios. Terminaré con lo siguiente, Mateo capítulo 18, verso 19. Jesús dijo: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice eso, Jesús lo dijo. Otra vez os digo que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Que si dos o tres se pusieren de acuerdo. Y yo creo que lo que hizo Moisés junto con Ur, con Aarón y con Josué, porque ahí eran 4, ellos se pusieron de acuerdo antes de la batalla, ¿sí o no? Se pusieron de acuerdo. Claro, Moisés era el líder. Josué, vamos a ponernos de acuerdo, tú vas a ir a luchar. Sí, yo voy a luchar. Muchachos, Aarón y Ur, ustedes me acompañan al monte para que vayamos a orar. ¿Será que ese acuerdo, verdad, y lo que pidieron a Dios para vencer a Amalek, pudieron vencerlo? Sí, pudieron vencerlo. Porque se pusieron de acuerdo y le pidieron a Dios en oración. Pero a veces a nosotros nos cuesta. ¿Y por qué perdemos las guerras? Porque ni siquiera nosotros nos podemos poner de acuerdo. Un pueblo desunido, dijo Jesús, no prevalecerá. Esa fue la indicación de Jesús. ¿Quieres perder una guerra? Entonces sé un pueblo desunido. ¿Quieres ganar la guerra? ¿Quieres ganar la batalla? Entonces únanse y pónganse de acuerdo, porque un pueblo desunido no prevalecerá. Pero los que están unidos, y cuando hablamos de unidos, no habla solamente del trabajo físico, habla de la unidad espiritual. Pablo lo dijo, un mismo sentir, un mismo amor, ¿se acuerdan? Todos unánimes, con un mismo amor, un mismo sentir, sintiendo una misma cosa. Y el Dios de paz, creo que dice así, estará con ustedes. Estará con ustedes. Claro, porque es la unidad, la importancia de la oración en las batallas. Jesús lo dijo. Oremos como si todo dependiera de Dios, pero actuemos también como si todo dependiera de nosotros. Escucha, oremos como si todo dependiera de Dios, pero también trabajemos como si todo dependiera de nosotros. Eso hizo Israel. Oró a Dios como si todo dependiera, pero también trabajó y también luchó y también fue a pelear como si dependiera, porque unidos con Dios, ¿verdad? En la oración, Dios sale a nuestro refugio, pero también a nuestra ayuda. La oración hace que Dios se acerque y que lo tomemos en cuenta para librarnos. La oración siempre ha sido la estrategia del pueblo de Dios para vencer a sus enemigos. Primera de Crónicas, capítulo 20, dice que Josafat, un día le dijeron que venían 3 naciones contra él. Y la Biblia dice que él se postró y se humilló. Y entonces consultó a Dios. Y Dios le dijo, no tienes para qué pelear, solamente tienes que cantar. Solamente humíllense y canten. Y yo, porque mía es la guerra. Y entonces Dios los ayudó. Las posibilidades era ninguna. Iba a perder la guerra. Pero oró a Dios. Si tú supieras y yo te dijera cuántas personas en la palabra de Dios oraron antes de pelear, te asombrarás que todas las que oraron antes de la batalla la ganaron. Todas, incluyendo a Jesús. Jesús, antes de ir a luchar la máxima lucha que ha existido en todos los tiempos, en la cruz del Calvario, estuvo orando en el Getsemaní. ¿Te acuerdas? Ahí ganó la batalla, no en la cruz. La cruz es una señal de victoria, porque alguien dice, es que la cruz es la señal de la muerte. No, señores, la cruz es la mayor señal de victoria que podamos tener. Ahí la cruz nos dio la victoria a ti y a mí y a todos los que creen. Pero Jesús tuvo que orar, porque en la oración tuvo que vencer sus propios sentimientos y emociones y su propio deseo y su propia voluntad, porque pudo obrar en la carne, mas cuando oró, él sometió la carne para poder entonces vencer a sus
principales enemigos, como los fariseos y el diablo, por supuesto. A veces el principal enemigo no está fuera, está dentro de ti, que es tu propia voluntad. ¿Quieres vencer tu propia voluntad? Tienes que orar, tienes que doblar tus rodillas. La batalla la tienes que ganar tú, no tu carne. Oremos a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias, porque tú nos enseñas a que en las batallas, Señor, debe de existir la oración para poder salir victoriosos y vencedores. Es cierto que tenemos muchas batallas. Hay muchas que se están acumulando, pero también, Señor, tú nos has dado la capacidad de salir de vencedores. Somos un pueblo más que vencedores. ¿Por qué? Porque el que está del lado de nosotros nos ayuda en nuestra debilidad y en nuestras luchas. Tenemos al victorioso, tenemos al campeón, tenemos al que nos ayuda, tenemos al guerrero. Jehová de los ejércitos es su nombre. Eres conocido por Jehová de los ejércitos, por el capitán. La oración nos ayuda a que el capitán esté enfrente de nosotros y no detrás de nosotros. Cada vez que oramos, Señor, te ponemos como el capitán, mas cuando no oramos, a veces te usamos como soldado, queriendo que tú hagas lo que nosotros queremos que hagas. Pero tú no eres el soldado, tú eres el capitán, tú eres el que ordena. Nosotros somos, Señor, el ejército, y queremos orar, queremos aprender a orar, porque cuando oramos en nuestras batallas, tú sales, Señor, para librarnos y darnos la victoria. Gracias, Señor. Ayúdanos a subir al monte. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros días de clamar y levantar nuestra vida. Que no se cansen nuestras manos, pero tampoco nuestras rodillas de humillarse ante ti. Las victorias tienen más que ver con una rodilla doblada y un corazón humilde que con nuestras habilidades. Yo oro, Señor, para que cualquier persona que nos está viendo, tú que nos estás viendo y tú que estás en la pantalla, yo quiero hacerte un llamado a doblar tus rodillas ahorita. Las doblaré yo también aquí. Doblaré mis rodillas y oraremos al Señor. Y entonces nos humillaremos ante Él y le pediremos: Señor, ayúdanos en nuestras batallas, ayúdanos en nuestras luchas. Sé tú el capitán, Señor. Ve tú enfrente de nosotros y líbranos, Señor, de nuestros opositores, de que nos desbaraten. Queremos conocer tu corazón, Señor, para podernos esforzar y actuar como lo hacía Daniel. Queremos conocer tu corazón, Señor, para no actuar en la carne, ni tampoco, Señor, desperdiciar la vida tratando de ganar algo o pelear batallas, Señor, que no se deben de pelear, sino se deben de orar. Señor, nos ponemos a cuentas contigo y queremos, Señor, ya no seguir actuando en la carne, mas en el Espíritu lo haremos, Señor. Oramos por eso, en el nombre de Jesús. Tú ora con tu familia y dobla tus rodillas ahí. Tú no puedes exigirle nada a Dios que primero no te haya prometido. No puedes exigirle a Dios nada que has conocido primero de Dios. Dios quiere ser conocido para que tú puedas pedirle.
Este es tu tiempo, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Síguenos capacitando, Jesús, hasta llegar a ser como tú, Jesús. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto quede mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús quien me hizo reflejado en mí, tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podía dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús quien me hizo reflejado en mí, tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón. Los próximos domingos estaremos siendo capacitados a través de los oradores para que nuestra relación y nuestra comunicación pueda crecer. Así que yo te invito a que el día de hoy tu oración pueda ser cambiada. Si lo hemos dejado, y yo me incluyo, si lo hemos dejado, poder volverlo a retomar. Porque creemos que una oración puede cambiar toda una nación, como lo hizo Josué, que lo oró y se detuvo el sol porque su oración fue tan genuina y hizo justicia para el pueblo de Israel. Así hoy puede cambiar tu oración para tu familia, para tu trabajo, para lo que te rodea. Una sola oración sincera, sin máscaras, sin querer apantallar a nadie. Él puede hacer algo espectacular, algo inimaginable, porque Él es todopoderoso. Y hoy te invito a que seamos capacitados, renovados, y levántate. Si estás pasando por batallas, que tu oración pueda causar efecto. Que Dios te bendiga. Te amamos. ¿Qué tal, iglesia? Pues qué hermoso mensaje, de verdad que nos acerca al plan y al propósito por el cual Dios nos creó y nos permitió estar aquí en la tierra. Agradecemos a Dios por ello y porque sé que esto va a redundar en bendición. Todos estos mensajes van a redundar en bendición. Y bueno, pues vamos a proceder a entregar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Yo quiero felicitarte a ti que has estado
fielmente enviando tus ofrendas, tus diezmos, aunque no has podido venir. De verdad, yo sé que Dios lo va a recompensar, ¿verdad? Yo sé que la recompensa no es del hombre, sino es de Dios. Y ahorita que estaba orando el pastor, o disertando la palabra, me estaba acordando de la oración modelo de Jesús, ¿verdad? La oración donde dice: Padre nuestro, ¿verdad? Danos el pan de cada día. Y estaba yo reflexionando acerca de cuando nosotros le pedimos a Dios el pan de cada día, ¿sabes qué? Ponemos en marcha la economía de toda una nación. Cuando tú estás pidiéndole el pan a Dios, fíjate, estamos orando por el que transporta la semilla, ¿verdad? Obviamente también el que le vendió la gasolina al que para poder transportar la semilla. Estamos orando por el que siembra la semilla, ¿verdad? Por el que prepara el campo para poner la semilla. También estamos orando por el que transporta el agua, porque muchas veces hay regiones que hay que llevar el agua a lugares donde no hay para poder regar el campo. También estamos orando por el que cosecha el trigo, ¿verdad? Para poder producir el pan. También estamos orando por el que muele el trigo, ¿verdad? Esas empresas que muelen el trigo para poder producir la harina. Y después de ahí, pues también todos los transportes que se necesitan, los choferes, la gasolina que se utiliza para llevar el trigo finalmente a las panaderías, ¿verdad? Estamos orando por el que prepara el pan, ¿verdad? Por los panaderos estamos orando. También estamos orando por el que transporta el pan finalmente a las tiendas donde tú vas a comprar el pan, y obviamente por los vendedores del pan, hasta que ese pan llega a tu mesa. Así que te das cuenta que cuando oramos y le pedimos a Dios, estamos moviendo la economía. Así que pues Dios no se olvida de ti, Dios no se olvida de mí, sabe que tenemos necesidad, y cuando hacemos una oración de verdad que no sabemos todo lo que estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad? Toda esta bendición puede llegar a toda esa gente. Así que por eso es que estamos agradecidos con Dios, y es por eso que hoy traemos nuestra ofrenda y nuestro diezmo en gratitud a Dios, ¿verdad? Porque Él ha sido fiel con nosotros y lo seguirá haciendo. Yo quiero que Dios se muestre a ti y a mí como ese Dios, como el Jehová Jireh, ¿verdad? Que sea tu Dios proveedor. Así que, iglesia, pues no me resta más que darle gracias a Dios por tu vida, por nuestra economía y por lo que el Señor nos seguirá proveyendo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que impacta nuestros corazones, que alimenta nuestro espíritu, que nos alienta a hacer las buenas obras. Y una buena obra, Señor, que traemos hoy delante de ti es lo que tú nos has pedido, Señor. Encarecidamente, para nuestro bien, traemos, Señor, nuestra ofrenda y nuestro diezmo que tú nos has solicitado, Señor, para nuestro propio bien. Padre, gracias, y oro por la economía, para que tú sanes la economía de cada una de las familias de Alcance Familiar, que seamos esa iglesia dadora, que seamos esa iglesia que se puede distinguir, que es obediente en sus ofrendas y sus diezmos, como lo ha sido hasta el día de hoy. Gracias, Dios, porque sé que tú seguirás proveyendo y actuando en cada familia. Creemos y confiamos en ti, creemos que eres un Dios bueno, un Dios que no se olvida de cada uno de los hijos que ha engendrado. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues te pedimos que ahí siguen apareciendo los números para que puedas también, si quieres hacer una transferencia, un SPAY, lo puedes hacer también vía electrónica. Esa es una manera también poderlo hacer. Y muchas gracias porque contribuir a esta grande empresa llamada de Dios. De verdad, que Dios te bendiga, te bendecimos y pronto estaremos juntos. En el nombre de Jesús.
Bien, llegamos al final ya de la transmisión, ya hemos escuchado la palabra, hemos estado juntos ustedes en su sala, nosotros aquí, pidiéndole a Dios que Dios se manifieste de alguna de otra manera. Sabemos que Dios tiene cosas para tu vida, sabemos que aún no ha terminado Dios de hacer lo que debe de hacer contigo, pero estamos también seguros que está en un proceso, y algo más seguros estamos, que Dios te ama como nadie te ama y ama a tu familia como ninguna otra persona. Recibe un saludo de aquí desde Alcance, a tu corazón, a tu familia, y te queremos recordar que nosotros somos iglesia, amamos a Dios y te amamos a ti. Y muy pronto quizá nos veremos, nos estrecharemos, nos saludaremos, pero sobre todo glorificaremos a nuestro Dios que ha sido bueno. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima.